La ciencia detrás del enamoramiento. Hay un momento muy específico que casi todos hemos vivido, esa sensación de no poder dejar de pensar en alguien, de sentir mariposas literales en el estómago, de revisar el teléfono cada 2 minutos esperando un mensaje. Le llamamos enamoramiento, y solemos hablar de él como si fuera puramente emocional, casi mágico, algo que simplemente pasa. Pero lo que ocurre en realidad es un proceso biológico y neuroquímico extremadamente específico que la ciencia ha estudiado a fondo en las últimas décadas. Hoy vamos a abrir el enamoramiento como si fuera una caja, para ver exactamente qué está pasando dentro de tu cerebro y tu cuerpo cuando te enamoras, por qué se siente tan intenso, por qué a veces se parece a una adicción. ¿Cuánto tiempo dura realmente esta fase y qué pasa después, cuando esa intensidad inicial empieza a cambiar? Antes de entrar de lleno, si te interesan estos temas de psicología, neurociencia y relaciones explicados con profundidad real, suscríbete al canal, así te llegan los próximos videos donde seguimos explorando estos temas. Empecemos por el principio, la atracción inicial, ese primer momento donde alguien capta tu atención de forma distinta a las demás personas. Cuando conoces a alguien que te resulta atractivo, tu cerebro libera dopamina casi de inmediato. La dopamina es el neurotransmisor asociado con la recompensa y el deseo, y es la misma sustancia que se activa, en menor o mayor medida, con actividades placenteras como comer algo delicioso o lograr una meta importante. Este primer chispazo de dopamina es lo que genera esa sensación de emoción y energía cuando ves a esa persona o cuando piensas en ella. Pero el enamoramiento propiamente dicho, esa fase intensa que puede durar semanas o meses, involucra un cóctel neuroquímico mucho más complejo que solo dopamina. Vamos a verlo componente por componente. El primer protagonista es, otra vez, la dopamina, pero ahora de forma sostenida. Durante la fase de enamoramiento, los niveles de dopamina se mantienen elevados de forma constante, no solo en momentos puntuales de contacto con esa persona, sino incluso al pensar en ella. Esto explica por qué te cuesta concentrarte en otras cosas, por qué revisas el teléfono constantemente, y por qué cualquier señal de atención de esa persona, un mensaje, una llamada, se siente como una recompensa enorme. Estudios de neuroimagen, usando resonancia magnética funcional, han mostrado que las áreas del cerebro que se activan cuando alguien enamorado ve una foto de la persona amada son prácticamente las mismas áreas que se activan con sustancias adictivas. Esto no es una exageración poética, es un hallazgo real y bien documentado en la literatura científica. El segundo protagonista es la norepinefrina, también conocida como noradrenalina. Esta sustancia está relacionada con la respuesta de alerta y excitación del sistema nervioso. Es la responsable de esa sensación física tan característica del enamoramiento, el corazón acelerado, las palmas sudorosas, esa energía nerviosa que sientes antes de ver a esa persona. La norepinefrina también contribuye a que los recuerdos relacionados con esa persona se graben con mucha más intensidad y detalle. Por eso solemos recordar con precisión casi fotográfica los primeros encuentros con alguien de quien nos enamoramos. El tercer protagonista, y este es especialmente interesante, es la serotonina, pero de forma inversa a lo que uno esperaría. En la fase intensa de enamoramiento, los niveles de serotonina tienden a disminuir, no a aumentar. Esto es relevante porque la serotonina está relacionada con la sensación de calma y estabilidad emocional. Niveles bajos de serotonina se han asociado también con estados obsesivos, y esto explica, desde la neuroquímica, por qué el enamoramiento intenso se parece tanto, en su estructura mental, a un estado obsesivo. Pensamientos recurrentes e intrusivos sobre la otra persona, dificultad para pensar en otra cosa, análisis repetitivo de cada interacción. De hecho, existe un estudio bastante citado que comparó los niveles de serotonina en personas recién enamoradas con los niveles de personas diagnosticadas con trastorno obsesivo-compulsivo, y encontró niveles sorprendentemente similares entre ambos grupos. Esto no significa que enamorarse sea un trastorno, significa que ambos estados comparten cierta base neuroquímica relacionada con la obsesión y la repetición de pensamientos.
El cuarto protagonista es el cortisol, la hormona del estrés. En las primeras etapas de atracción y enamoramiento, los niveles de cortisol también tienden a elevarse, especialmente cuando existe incertidumbre sobre si la otra persona siente lo mismo. Esto explica por qué el enamoramiento, aunque se siente maravilloso, también puede generar ansiedad, nerviosismo, e incluso algo de malestar físico en situaciones de mucha incertidumbre emocional. El cuerpo, literalmente, interpreta esta situación como algo importante que requiere atención y energía, similar a cómo reacciona ante otros eventos significativos de la vida. Ahora, quiero hablar de dos hormonas que juegan un papel distinto, más relacionado con el vínculo y la conexión que con la intensidad emocional, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina, muchas veces llamada la hormona del vínculo, se libera especialmente durante el contacto físico, como abrazar, tomarse de las manos, o durante la intimidad física. Esta hormona está relacionada con la sensación de cercanía, confianza y apego hacia otra persona. A diferencia de la dopamina, que genera la intensidad y el deseo, la oxitocina genera la sensación de conexión emocional profunda y seguridad con esa persona específica. La vasopresina, por su parte, está relacionada con comportamientos de vínculo a largo plazo y, según algunos estudios en animales, con comportamientos de apego exclusivo hacia una sola pareja. Aunque la investigación en humanos es más compleja de interpretar que en animales, se cree que esta hormona contribuye a la formación de vínculos más estables y duraderos, más allá de la fase inicial de intensidad. Ahora quiero abordar una pregunta que seguramente te has hecho: ¿por qué el enamoramiento intenso no dura para siempre? La respuesta corta es que, biológicamente, no podría durar para siempre, y esto tiene una explicación bastante lógica si lo pensamos con cuidado. Mantener niveles elevados de dopamina y norepinefrina de forma constante, junto con niveles bajos de serotonina, es un estado de alta activación que consume mucha energía metabólica y mental. El cuerpo no está diseñado para sostener este nivel de intensidad de forma indefinida, de la misma forma que no podrías mantener un sprint a máxima velocidad durante meses seguidos. La mayoría de los estudios sobre este tema ubican la duración de la fase intensa de enamoramiento entre unos 12 y 24 meses en promedio. Aunque esto varía bastante según cada persona y cada relación específica. Lo que ocurre después de esta fase no es que el amor desaparezca, es que cambia de naturaleza. La intensidad neuroquímica relacionada con la dopamina y la norepinefrina disminuye gradualmente, mientras que el sistema relacionado con la oxitocina y la vasopresina, el sistema del vínculo y el apego, se vuelve más predominante. Esto explica por qué las relaciones de largo plazo se sienten diferentes a la fase inicial, hay menos de esa intensidad obsesiva y esa ansiedad característica del enamoramiento, y más de una sensación de calma, seguridad y conexión profunda, cuando la relación evoluciona de forma saludable. Es importante entender esto, porque mucha gente interpreta este cambio natural como que el amor se acabó o que ya no siente lo mismo, cuando en realidad es un proceso biológico esperado y necesario. Confundir la disminución de la intensidad neuroquímica inicial con la pérdida del amor es uno de los errores más comunes que llevan a que algunas relaciones terminen innecesariamente, cuando en realidad lo que se necesita es entender y adaptarse a esta transición natural, no huir de ella buscando esa intensidad inicial en alguien más, una y otra vez. Ahora quiero hablar de algo fascinante: ¿por qué ciertas condiciones externas intensifican el enamoramiento? Algo que probablemente has notado sin saber la explicación científica detrás. Existe un fenómeno bien documentado llamado atribución errónea de la activación fisiológica. Básicamente, cuando tu cuerpo está en un estado de activación física, por ejemplo, con el corazón acelerado, respiración agitada o cierta descarga de adrenalina, debido a una actividad como hacer ejercicio, ver una película de suspenso, o incluso estar en una situación de cierto riesgo o adrenalina, tu cerebro puede interpretar erróneamente esa activación como atracción hacia la persona que está presente en ese momento, especialmente si ya existía cierta atracción base.
Este fenómeno se estudió en un experimento clásico de psicología social donde participantes que cruzaban un puente colgante inestable y aterrador reportaron niveles más altos de atracción hacia una persona que conocieron. Justo después de cruzar el puente, comparado con quienes conocieron a esa misma persona en un contexto más tranquilo y sin activación fisiológica. Esto explica por qué las primeras citas con actividades emocionantes o los contextos de cierta intensidad emocional compartida, como situaciones de estrés vividas juntos, pueden intensificar la sensación de conexión y atracción de forma más rápida que un encuentro completamente tranquilo y predecible. Otro factor que intensifica el enamoramiento es la novedad. El cerebro libera más dopamina ante estímulos nuevos e inciertos que ante estímulos completamente predecibles. Esto explica por qué las primeras etapas de conocer a alguien, cuando todavía hay mucho por descubrir, se sienten tan intensas. Y por qué esa intensidad inicial naturalmente disminuye a medida que la relación se vuelve más predecible y familiar, no porque haya menos amor, sino porque hay menos novedad activando el sistema de recompensa de la misma forma. Ahora quiero hablar de algo relevante desde la perspectiva evolutiva, porque nos ayuda a entender por qué existe el enamoramiento como mecanismo biológico en primer lugar. Desde esta perspectiva, el enamoramiento intenso cumple una función específica, motivar a dos personas a formar un vínculo lo suficientemente fuerte como para invertir tiempo, energía y recursos en la relación, al menos durante el tiempo necesario para establecer una conexión más profunda y, en términos evolutivos, para criar a la descendencia en sus primeras etapas más vulnerables. Esta explicación no le quita romanticismo al proceso, simplemente nos ayuda a entender por qué nuestro cerebro está diseñado de esta forma específica, con una fase inicial intensa que después se transforma en algo más estable. Quiero también hablar de las diferencias individuales en la experiencia del enamoramiento, porque no todas las personas lo viven con la misma intensidad. Esto está relacionado, entre otros factores, con el estilo de apego que cada persona desarrolló en etapas tempranas de su vida. Las personas con un apego más ansioso suelen experimentar el enamoramiento con más intensidad, más ansiedad relacionada con la incertidumbre, y más dificultad para regular sus pensamientos sobre la otra persona. Las personas con un apego más seguro suelen experimentar el enamoramiento de forma igualmente genuina pero con menos ansiedad de fondo, disfrutando la intensidad sin que ésta se convierta en malestar constante. Y las personas con un apego más evitativo suelen experimentar cierta resistencia interna ante la intensidad del enamoramiento, incluso cuando genuinamente sienten atracción, porque la cercanía emocional profunda puede generarles cierta incomodidad. Este es un tema amplio que merece su propio video, pero quería mencionarlo porque explica por qué la misma experiencia biológica puede sentirse tan diferente de una persona a otra. Antes de cerrar, quiero mencionar algo práctico que se desprende de todo lo que hemos hablado hoy. Si estás en la fase intensa de enamoramiento, es normal y esperado sentir cierta dificultad para pensar con total claridad sobre esa persona. Literalmente, tu química cerebral está optimizada en este momento para la intensidad emocional, no para la evaluación objetiva y racional. Esto no significa que no puedas confiar en tus decisiones. Significa que vale la pena ser consciente de que esta fase tiene un componente biológico que puede amplificar tanto lo positivo como los focos rojos que decidas ignorar en el momento. Muchas veces, dejar pasar un poco de tiempo antes de tomar decisiones importantes relacionadas con esa persona, sin dejar de disfrutar la experiencia, es una estrategia razonable precisamente por esta razón. Para cerrar, hagamos un resumen completo de todo lo que vimos hoy. Primero, el enamoramiento involucra un cóctel neuroquímico específico compuesto principalmente por dopamina, norepinefrina, niveles reducidos de serotonina y cortisol elevado, lo que explica tanto la intensidad como la ansiedad que suele acompañar esta fase. Segundo, los patrones cerebrales del enamoramiento intenso comparten similitudes con los patrones de adicción y con estados obsesivos, lo cual explica por qué se siente tan difícil de controlar racionalmente. Tercero, la oxitocina y la vasopresina juegan un papel distinto, relacionado con el vínculo y la conexión a largo plazo,
más que con la intensidad inicial. Cuarto, la fase intensa de enamoramiento tiene una duración biológicamente limitada, generalmente entre 1 y 2 años, después de la cual la relación evoluciona hacia un tipo de vínculo diferente, no necesariamente menos valioso. Quinto, factores como la activación fisiológica compartida y la novedad pueden intensificar artificialmente la sensación de atracción y conexión. Y sexto, existen diferencias individuales importantes en cómo se experimenta el enamoramiento, relacionadas con el estilo de apego de cada persona. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte todo el video. Este es un tema que mezcla ciencia dura con una de las experiencias humanas más universales. Y espero que esta explicación te haya ayudado a entender mejor qué es lo que realmente está pasando la próxima vez que sientas esa intensidad tan particular del enamoramiento. No olvides suscribirte al canal si quieres seguir viendo contenido como este, con explicaciones profundas de psicología, neurociencia y relaciones, sin frases vacías ni generalizaciones sin fundamento. Dale like a este video, y déjame en los comentarios, ¿sientes que tu experiencia del enamoramiento coincide con lo que explicamos hoy, o ha sido distinta? Me gustaría leer tu perspectiva. En el próximo video vamos a seguir explorando la ciencia detrás de las relaciones, así que si te suscribes no te lo vas a perder. Nos vemos en el siguiente.